Buenas noches a todos. Vamos a continuar con Tito. Ya, este es un libro corto. Si se recuerdan, hasta ahora, capítulo 1, veíamos o nos enseñaba acerca de del carácter, digamos, de quien quiere estar al frente, quien quiere estar sirviendo a otros y enseñando. Y luego veíamos también un poco acerca de las herejías o de las falsas doctrinas, ¿no? Entonces Pablo le hacía énfasis a Tito acerca de la importancia de cuidar la doctrina. Y justo lo que vamos a ver, o lo que viene después de este énfasis en las falsas doctrinas y de cómo debían de cuidarse, y recordemos que hablaban que eran personas que dividían, eran personas que trataban de enseñar de forma, de forma muy específica a las personas, tratando de arrastrarlas. Pues lo que vamos a ver ahora es acerca de lo que es la sana doctrina en el capítulo 2. Así que vamos a comenzar orando y comenzamos también leyendo el texto. Gracias, bendito Señor, por esta nueva noche. Gracias porque tú nos has permitido pasar un día más. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer, a pesar de las circunstancias que vivimos. Señor, tú nos permites reunirnos, nos permites abrir la palabra, nos permites compartir el Evangelio con otros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Y también, Señor, que nos ayudes a entender qué es lo que tú pides de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Tito capítulo 2, versos del 1 al 10. Tito capítulo 2, versos del 1 al 10. Y dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La sociedad en la que vivimos ahora es una sociedad muy similar a la que estaban viviendo en aquella época. ¿Y por qué hago esa afirmación? Si alguno puede decir, pero si era distinto. Sí, era distinta la época. Pero ya la decadencia moral del Imperio Romano ya se empezaba a notar. Y la decadencia moral la decadencia del Imperio Romano no era por su poderío militar, porque todavía tenía el ejército más poderoso de lo que era la zona de Europa. Pero ya, digamos que la sociedad ya se había acostumbrado a un estilo de vida cómodo. Es decir, si era romano, tenías derecho a comida y a circo, es decir, a comer y a divertirte, y era gratis, ¿no?
los esclavos eran prácticamente algo que lo podía tener cualquier romano. Entonces, digamos, la sociedad a nivel moral ya estaba comenzando a ser decadente. Las mujeres tenían relaciones extramaritales y era muy normal, tanto dentro del matrimonio. El matrimonio simplemente era una pantalla, y se dedicaban también a abortar. Pero digamos, ahora lo abortamos en el hospital antes de que nazca. Allí lo que hacían era, nacía y lo llevaban al basurero. Una de las características de los cristianos es que tuvieron muchos hijos que no eran suyos. ¿Por qué? Porque iban a los basureros a recoger a esos bebés. Entonces, la sociedad en la que está hablando Pablo es una sociedad como la nuestra. Y hoy día, pues, si vemos la sociedad, vemos el plan o el programa, ¿no?, de la nueva izquierda, con todo el tema del homosexualismo, con todo el tema del aborto, animando a los jóvenes ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, a decidir lo que quieran. Incluso ya salen por Facebook, donde salen imágenes de personas que dicen ser perros y ahí los tienen atados con correa de perro. Realmente vivimos en una sociedad muy parecida moralmente a lo que era el Imperio Romano. Y parte de nuestra decadencia, y digamos que Latinoamérica todavía, pues digamos, va caminando, pero todavía no ha entrado tan a fondo como Europa, Estados Unidos. Pero solo fijémonos, en la época de mis padres, casarse que era pues prácticamente obligatorio, ¿no? Una mujer no se iba de casa si no iba amarrada, si no iba con un marido por delante y el papá la había entregado en el altar. Hoy día no importa. Hoy día solamente es me voy a vivir con, ¿no? Y si rompo, pues regreso. Y si encuentro otra, me voy. Y, por ejemplo, esa parte de la responsabilidad conyugal, matrimonial, ha desaparecido. En mi época, y creo que la suya, la de muchos de ustedes, si se nos ocurría levantar la voz a nuestros padres, pues ya sabíamos lo que pasaba, ¿no? Conocíamos las consecuencias. Hoy día, si un niño levanta la voz a sus papás, es que encima todavía tiene derecho a denunciarlo por malos tratos, el niño a los papás por malos tratos, ¿no? Y mucho menos por que les peguen, ¿no? Que le corrijan. Entonces, si se dan cuenta, todo está cambiando. Hoy día los jóvenes tienen derecho a tener todo. Y si no pueden tenerlo, pueden robar. Aquí en México pasó algo, no sé si ha trascendido a las noticias internacionales, pero aquí en México, y me imagino que allá también, el tema del robo es el pan, como se dice en España, el pan nuestro de cada día, ¿no? Asaltando a los autobuses, a las combis, y salieron varios héroes. Uno se metió a asaltar, la combi arrancó y los pasajeros la agarraron a patadas al ladrón, ¿no? A tal punto que lo mataron. Estuvo 2 días en el hospital y murió. Y solo tenía 28 años. Tenía no un trabajo, tenía 2 trabajos. Y la pregunta que se hacen todos es, bueno, 2 trabajos, ¿y por qué se dedicaba a asaltar? Aparentemente tenía una vida con ciertos lujos, ciertos excesos que lo obligaban a buscar más dinero. Entonces, en vez de acomodarse a su situación, pues buscó la manera de poder seguir viviendo como estaba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y ahora quieren culpar a los pasajeros que golpearon, que le dieron la paliza, los quieren enjuiciar por haberse defendido. La cosa es que en México, cuando hay una denuncia, no hacen ni caso, entonces ya la gente se ha hartado y ya se está tomando la justicia por su mano. Pero si se dan cuenta, todo esto es
es un sinónimo de una sociedad decadente. Y es que en un mundo desordenado, en las relaciones sociales y dentro del hogar, Dios establece que los cristianos debemos vivir vidas piadosas que muestren nuestra fe en Jesús. No estoy defendiendo lo que pasó, no estoy defendiendo la muerte de este señor, creo que hay otros medios, pero como cristianos, ante este desorden moral en la que vivimos, como cristianos, nosotros debemos vivir vidas piadosas que muestren nuestra fe en Jesús. Y Tito en el capítulo 2 comienza con una frase que generalmente nos lo saltamos, ¿no? Porque no sabemos cómo explicarlo. Pero digamos el versículo 1 y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Está uniendo lo anterior, que era la falsa doctrina, lo está uniendo con lo que debería de ser la sana doctrina. Y vamos a ver unos listados: ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, trabajadores. Y la pregunta es, bueno, pero es que sana doctrina no es un listado de cosas. Pero sana doctrina, si lo queremos ver de forma práctica, es que mis creencias, lo que yo creo, lo que yo entiendo que el Señor me llama a vivir, tiene consecuencias prácticas en mi vida personal. Por eso comienza Pablo hablando y diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué sana doctrina? Porque si yo enseño lo correcto, la consecuencia es que las personas, los cristianos, van a tener unos estilos de vida correctos. Van a vivir correctamente, si lo queremos ver, de forma moral. Y por eso comienza Pablo de esta manera, recordándonos que la sana doctrina está asociado a una forma de vida. Veíamos la semana pasada que los herejes, los falsos maestros, también tenían un estilo de vida asociado a enseñar incorrectamente, ¿no? Hablábamos, versículo, dice, en el versículo 1, capítulo 1, verso 10, dice, hablando vanidades y engañadores, trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Lo que está diciendo es que la falsa doctrina tiene sus consecuencias morales, o su forma de vivir moral. Pero una sana doctrina se debe de evidenciar en nuestra forma de vivir. Y es algo que no es discutible, y eso es algo que me asombra. Pablo no está diciendo, bueno, esfuércense y vean a ver si pueden lograrlo. No, o sea, es una exigencia, es una obligación tratar de desarrollar ese carácter. No lo vamos a desarrollar quizá a la perfección, pues obviamente tenemos luchas todavía con el pecado, pero sí tiene que ser una actitud nuestra. Entonces, en primer lugar, el verso 1 y 2 comienza hablando acerca de los ancianos. Y en este caso no son los ancianos en cuanto a una responsabilidad dentro de la iglesia, dentro de la asamblea. No está hablando de esos ancianos. Está hablando de ancianos, de personas mayores. Yo no voy a entrar a discutir cuál es la edad para ser anciano, porque yo me considero joven todavía, pero bueno, ahí que cada cual vaya ubicándose, ¿no? Pero bueno, creo que también habla para nosotros. Tengo 40 años y creo que estamos en esa transición entre jóvenes y ancianos, estamos en esa transición, y parte de lo que está enseñando también va a personas como yo, más o menos, ¿no? Entonces, los ancianos debemos de ser un ejemplo. Las personas adultas, las personas mayores, debemos ser un ejemplo para la congregación. Dice versículo 2, ya explicamos el 1 acerca de la sana doctrina, pero el 2 dice que los ancianos
sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hay dos partes que trata aquí Pablo. Trata la conducta, por un lado, la conducta personal. Y en cuanto a la conducta personal, comienza diciendo que sean sobrios, serios y prudentes. ¿De acuerdo? Eso es la conducta personal. Sobrios está hablando de personas que no están siendo dominadas por cualquier elemento, cualquier sustancia. Generalmente lo traducimos a vino, a alcohol, ¿no? Pero es que la sobriedad también está hablando acerca de otros elementos, por ejemplo la comida, ¿no? Eso lo llamamos el pecado de la gula. Pero sigue siendo, ahí es donde está también la parte de la sobriedad. Entonces, la sobriedad básicamente es no estar dominado por otros elementos, aunque aquí el énfasis sí habla principal o sí está haciendo énfasis con respecto al alcohol. Hablamos de ser comedidos, así que debemos de ser como que cabales a la hora de llevar las cosas. También habla de tener control sobre uno mismo. ¿De acuerdo? Esa parte de ser sobrios habla de control sobre uno mismo. El segundo término habla de ser serios. Dice sobrios, serios. Y serios, déjenme ver una cosita. A ver, aquí. Cuando habla de ser serios, habla de ser honrados, de ser dignos. ¿De acuerdo? Está hablando acerca de la honradez de uno mismo. Y quiero pensar en la honradez en nuestros quehaceres diarios, ¿no? Honrados en cuanto a enseñar a nuestros hijos nuestra responsabilidad frente al gobierno. La honradez en cuanto a nuestra forma de hacer los trabajos, de llevar el trabajo, nuestra honradez en cuanto a ser ejemplo a los demás. La honradez no tiene nada, no solamente para los negocios. Es decir, pago impuestos, los pago a cabalidad, o soy honrado porque pues trabajo las 8 horas que me pagan, soy honrado porque llego a la hora, sino que la honradez también tiene que ver con nuestros deberes sociales y familiares. Es decir, yo soy honrado con mi esposa y la honradez con mi esposa significa que mi pensamiento y mis ojos son para ella. La honradez con mis hijos significa que voy a cuidarlos, voy a educarlos de tal manera que sean un buen ejemplo para los demás. Entonces, la honradez no solamente es una cuestión empresarial o de trabajo, es una cuestión de un estilo de vida, de cómo vivimos, si somos dignos de lo que estamos haciendo. Y por último, pues en cuanto a la conducta personal, habla acerca del dominio propio, ¿no? Cuando habla acerca de la prudencia. Eso, digamos, así como el primer término hablaba principalmente, hacía el énfasis en el alcohol, el dominio propio habla de forma más general, ¿no? Como ancianos, como personas adultas, hombres, nosotros debemos de ser un ejemplo en no dejarnos dominar por las cosas. Pero no solamente habla de la conducta personal, sino también habla de ser un ejemplo hacia los demás. Dice que debemos de ser
sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Digamos, la mejor traducción para la palabra sanos es integridad. Debemos ser íntegros. Y la integridad tiene que ver con una confianza con los demás. Esa primera, digamos, dice íntegros en la fe. Íntegros, debemos ser completos, debemos ser cabales en cuanto a la confianza. La fe no solamente habla de una fe hacia Dios, sino que habla también, o sea, esa palabra también habla de confianza. Se utiliza la misma palabra tanto para fe como para confianza. ¿Por qué? Porque la fe es una expresión de confianza hacia Dios. Y aquí lo que está diciendo es que debemos de ser íntegros en esa confianza, es decir, debemos ser un ejemplo para los demás en confiar en el Señor. También habla de la integridad en el amor, está hablando del interés hacia los demás, porque el término que utiliza para amor es el término ágape, y recordemos que ágape es una entrega completa, es una entrega sin rechistar, es una entrega que no espera nada a cambio. Entonces, lo que está diciendo es que las personas, los hombres adultos, los hombres mayores, deben ser íntegros cuando sirven a los demás, cuando velan por los intereses de los demás. Y por último, integridad en la paciencia. La palabra que utiliza es una palabra, en griego hay dos palabras, pero la palabra que está utilizando aquí se llama la paciencia, es lo que llaman una paciencia activa. Es decir, yo busco, ¿de acuerdo? Buscar y perseverar en las dificultades. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que el hombre mayor debe ser íntegro en cuanto a perseverar en las dificultades. Y es que el testimonio que nosotros mostremos como personas mayores es lo que vamos a dejar a las siguientes generaciones. A veces pensamos que ellos no nos miran, y ellos nos miran más de lo que pensamos. Y ellos están esperando o buscando personas en las cuales confiar. Por ejemplo, cuando es el Día del Padre, a mí me emocionó este año cuando mi hijo, pues Cristina estaba haciendo la clase y mi hijo fue el que escribió la clase y él dijo, yo quiero ser como mi padre. Eso habla mucho de cómo mis hijos están mirando mi ejemplo. Y aquí, en esta segunda parte que hablábamos acerca de ser el ejemplo hacia los demás, justamente porque los demás nos miran a nosotros, nosotros debemos de llevar vidas de confianza plena en el Señor, de mostrar el interés por los demás y de permanecer en las pruebas. Así que hay una conducta personal y hay una ejemplificación hacia los demás. Y eso es consecuencia de una sana doctrina, es decir, de una correcta comprensión de quién es Dios y de cuál es la obra de Cristo en la cruz. Hoy día la iglesia necesita personas mayores que sean ejemplares. Ya no solo los ancianos como responsables de una congregación, de una asamblea, sino que todas las personas mayores, todos los hombres mayores, las asambleas, las iglesias necesitan el ejemplo de todas las personas mayores. La pregunta es, y la que nos debemos hacer nosotros como hombres ya mayores, es si realmente nuestra vida refleja ese carácter, esa conducta sobria, esa conducta
de tener medida, de tener dominio propio, esa vida de ser un ejemplo para los demás. Ya pasamos los hombres y ahora pasamos a las mujeres. Aquí dice ancianas, pero vuelvo a poner, ¿no? Le considero, o digamos poniendo un rango de edad, consideremos que de 40 para arriba las mujeres ya podemos incluirlas dentro de este grupo, ¿no? Y dice, y las ancianas, hablando de las ancianas, dicen de que deben de ser un ejemplo en el carácter. Versos 3 y 4. Dice las ancianas, verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y luego les pone dos retos ahí en el verso 4, que vamos a verlo 4 y 5, ¿no? Que ahí está hablando acerca de las mujeres mayores y las mujeres jóvenes. Pero en primer lugar es que deben de ser ejemplo en el carácter. Dice en primer lugar que de las mujeres deben ser reverentes en su porte. La reverencia en su porte tiene que ver con su forma de conducirse. Está hablando de cómo honran a Dios con su conducta. Eso es la reverencia. Como les decía antes, obviamente eso está hablando a mujeres cristianas. Todo lo que estamos viendo son características para cristianos, no son características para no cristianos. Pero las ancianas deben ser reverentes en su porte, es decir, deben honrar a Dios con su conducta. Y es que hoy día nos encontramos en muchas congregaciones donde las mujeres han dejado de ser un ejemplo y su comportamiento es errático. Eso no significa que no puedan hacer nada, solamente significa que deben de cuidar su testimonio. Porque hay muchas personas, como vamos a ver, hay muchas personas, y especialmente mujeres jóvenes, que tienen que aprender de ellas. Si ellas enseñan incorrectamente y no enseñan a honrar a Dios con su quehacer diario, algo les va a quedar a las demás. También hablan de no ser calumniadoras, difamadoras, chismosas. Y aunque hoy día la parte de chismoseo lo llevamos ya todos bien pegadito, también los hombres pues nos hemos vuelto adictos y es algo que nos gusta el chisme, porque es como hablas mal, hablas escondida, ¿no? Y da como así un cosquilleo en el cuerpo, ¿no? Cuando hablas mal de otros. Pero si Pablo le está haciendo el énfasis a Tito, es porque en general la mujer es de mayor tendencia al chisme que el hombre. Hablar mal de otras personas. Y no tiene por qué ser solo las mujeres. Puede ser incluso a los hombres, puede ser al liderazgo, puede ser a personas puestas en responsabilidad, puede ser a jóvenes. Entonces, Pablo está llamando la atención y diciéndole a Tito que las ancianas, esas personas mayores que tienen que honrar a Dios con su vida, una de las cosas que tienen que guardarse es del chisme. Y yo comprendo que hay veces que quizá los hombres no hacemos las cosas con toda la expectativa que las mujeres tienen, pero aún así, Dios llama a las mujeres a respetar. Hay algo que me enseñó un familiar y me dijo: Íñigo, cuando estemos en el cielo, a tu mujer no le van a pedir cuentas de su matrimonio, te las van a pedir a ti. Así que habrá momentos en los cuales tú tengas que tomar una decisión, aunque quizá hayas intentado consensuarlo con tu esposa, se ha intentado hablar, se ha intentado llegar a un consenso, no se llega. Y me dice: Íñigo, va a haber momentos en los cuales tú tienes que tomar la decisión, porque no hay consenso. Y si te equivocas, te equivocaste, pero es tu responsabilidad frente a Dios tomar decisiones.
Y dice, ¿y tu esposa? Quizá no le gustó, quizá consideraba que había otra mejor y quizá hasta podía estar acertada, pero ella va a tener que respetar esa decisión. Y esa es la parte de chismosa que hablo. Me puedo haber equivocado, pero mi esposa, comprendiendo que yo soy responsable ante Dios de tomar las decisiones, debe respetar esa decisión. Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también debe pasar eso con las mujeres. Las mujeres no son inferiores a los hombres. Dios la hizo de un costado. Dios la puso como compañera del hombre para sojuzgar la creación. No es inferior. Pero Dios ha puesto responsabilidades distintas tanto a los hombres como a las mujeres. Y en este caso, cuando habla de las mujeres, de no ser calumniadoras, no ser chismosas, está hablando que aunque la mujer quizá lo esté pensando en que podría haber sido mejor de otra manera, debe aprender a respetar la decisión. Como les digo, no somos perfectos, nos equivocamos, para eso se habla, ¿no? Para eso está el consenso, el poder platicarlo como hombres y como mujeres, pero las decisiones las toman los hombres y las mujeres deben aprender a respetar y deben aprender a no hablar mal de los demás, tanto de hombres como de jóvenes como de otras mujeres. Dice que no deben ser esclavas del vino. Ese mismo principio se lo pone a los hombres, ¿no? Al hombre le pone que no lo debe dominar y a las mujeres le dice que no debe de ser esclava. Pero básicamente es parejo. Y vamos al versículo 4 y 5, porque el verso 3 habla del carácter interno. Pero miren cómo debe ser el carácter de una mujer mayor. Versos 4 y 5. Dice que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí está dando las características de cómo debe ser el ejemplo y cómo también deben ser las mujeres jóvenes. Y esas mujeres jóvenes son pues aquellas que pues están en la adolescencia, aquellas mujeres que ya pues quizá están en una relación formal y quizá se van a casar. Y entonces está diciendo, mujer mayor, mira lo que debes de hacer, y mujer joven, mira cómo debes de aprender y qué debes de aprender. Primero, a las mujeres mayores dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Y decíamos al principio acerca de no ser calumniadoras, de honrar a Dios con la conducta. Si las mujeres son chismosas, si las mujeres su carácter deja mucho que desear, no está cumpliendo este primer mandamiento de enseñar a las mujeres jóvenes. Enseñar. Así que no solamente es una responsabilidad hacia quizá el marido, quizá hacia una responsabilidad hacia las personas mayores, hombres mayores, mujeres mayores, sino que tiene una responsabilidad de mostrar cómo debe ser el carácter de una mujer íntegra a esas mujeres jóvenes. Miren, hoy hablaba con una persona, y él está en la municipalidad, y con esto quiero ver un poco, quiero explicarles, en la alcaldía, quiero explicarles un poco cómo hablamos del ejemplo, ¿no? Y él es cristiano y él está como encargado de asuntos religiosos en la alcaldía. Y hablando acerca de las iglesias, porque ya van a dar el visto bueno a que haya apertura. Y obviamente pues nos enteramos por un lado que no dicen del todo la verdad, no explican las condiciones. Y cuando yo hablo con él y le digo cuáles son las condiciones, me las explica. Y entonces, hablando de cómo la iglesia evangélica, la iglesia cristiana ha respondido en esta ciudad al respeto a la autoridad, veíamos que habíamos sido un mal ejemplo. No habíamos enseñado correctamente qué era ser cristiano.
Pues miren, exactamente es lo mismo que pide a las mujeres. A las mujeres les pide que sean ejemplo. O sea, su vida personal no es un libro cerrado donde todo se queda en casa, sino que es un libro abierto donde las mujeres jóvenes observan lo que hacen los demás y en base a eso entienden cuál es la sana doctrina, entienden quién es el Señor. Y el ejemplo lo ponía porque la gente de la calle se está riendo de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana aquí. Pues hermanas, si ustedes no ponen el buen ejemplo, no esperen que la siguiente generación de mujeres jóvenes se tomen en serio ser un ejemplo de mujeres cristianas. Se van a reír y van a decir, mira, es que fulanita, ¿cómo me está pidiendo? Mira cómo era fulanita, mira cómo se comportaba, mira lo que hacía. Ellas se van a reír y van a entender que ellas van a tener libertad para hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque las mujeres no fueron un ejemplo en la conducta, ¿no? Y entonces dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Es parte de la responsabilidad. ¿Y cómo debe ser? O sea, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cómo debe ser la mujer? Primero, que enseñen a las mujeres a qué? Amar a sus maridos y amar a sus hijos. Amar significa o implica que a pesar de los errores, debe haber una decisión hacia el marido. Y ojo, también no debemos olvidarnos que Pablo en Efesios habla de que el hombre debe amar a la mujer. O sea que el tema del amor es recíproco, tanto de hombres para mujeres como de mujeres para hombres. Pero en este caso está haciendo énfasis de que el enfoque es que la mujer debe amar al hombre. Y eso significa respetarlo. Debe amar a los hijos. Y amar a los hijos significa educarlos con corrección. Con eso no estoy queriendo decir que no esté mal que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. Pero su primera función, su primera responsabilidad en el hogar es amar al marido, amar a los hijos, educarlos. Hoy día, miren, cuando yo era niño, cuando yo era pequeñito, y hablando luego años más tarde con mis padres, hablábamos acerca de guarderías, ¿no? Para los kinder, para los niños pequeñitos, ¿no? Y decía, había dos, ¿por qué? Porque la mujer se quedaba cuidando y educando al niño hasta que llegaba a los 6 años para ir a la escuela, para ir al colegio. Hoy día ya hay kinders, kinder, ya no sé ni cómo llamarlo, en los cuales se lo están recibiendo con menos de 1 año de edad. A los 6 meses en Europa se están recibiendo a los niños, porque la mujer tiene que ir a trabajar. Y la cosa no es esa, la cosa es que la mujer lo deja a las 7 de la mañana y lo recogen a las 7 de la noche. Y hermanos, no estoy hablando por hablar, estoy hablando de cosas que he visto. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? No está diciendo que la mujer no pueda desarrollarse, lo que está diciendo es que su prioridad debe ser cuidar, amar al marido y amar a los hijos. Y las mujeres mayores deben ser ese ejemplo para las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes deben entender que amar al marido, cuidar la familia, es algo bueno. Porque no debemos... Y eso es algo que es bien bonito. La base de la sociedad es la familia. Si rompemos la familia, no hay sociedad. Miren lo que tenemos hoy día. No hay familia, no hay sociedad. Ya no existe la familia. La familia, el concepto de familia está desapareciendo. Pero ojo, la base de la iglesia es la familia. No solamente es la base de la sociedad, es también la base de la iglesia. Si la familia está rota dentro de la iglesia, no esperemos una iglesia sana. Lo que nos vamos a encontrar es una iglesia maltrecha. Si las mujeres
y con esto no estoy quitando la responsabilidad de los hombres, estoy hablando de lo que dice aquí, pero si a las mujeres les da la primera responsabilidad de cuidar ese vínculo, cuidar esa unidad familiar, y yo creo que todos los casados estamos de acuerdo que quien hace mucho esfuerzo para mantener la familia unida es la mujer. Si no mantenemos unida a la familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo se desmorona. Hijos que suelen abandonar el evangelio, esposos o esposas que abandonan a sus maridos, a sus esposos para irse con otro porque tienen derecho. Ese es fruto, si lo quieren ver, de una mala enseñanza por parte de las mujeres. Las mujeres están llamadas a ser un ejemplo y a enseñar a las jóvenes a decir, la familia es importante y merece la pena. Merece la pena porque es parte de lo que Dios estableció para el hombre. Esa es parte de la sana doctrina. Dios creó la familia y llama a la mujer a ser como la que mantiene esa familia unida. Pero también dice, debe ser ejemplo a las mujeres jóvenes, es decir, las mujeres jóvenes tienen que aprender a amar a sus maridos y a sus hijos, pero también tienen que ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. En otras palabras, es lo que dice el versículo 5, ¿de acuerdo? Aquí en la Reina Valera dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Prudencia, sabemos lo que es. Ser castas, estamos hablando de una entereza moral dentro de la familia. Cuidadosas de su casa, no estamos hablando de que tenga que estar la casa ahí limpia de polvo. Pero cuando hablamos de ser cuidadosas de la casa, estamos hablando de mantener una convivencia familiar correcta, una convivencia familiar sana. Normalmente cuando el hombre llega mal, el que calma al hombre cuando llega mal es la mujer. El que calma al niño cuando llega nervioso de la escuela, ¿quién es? La mujer, la mamá. O sea, la mamá es un poco la que apapacha, la que abraza y mantiene y cuida su casa, ¿no? Que sean buenas, sean bondadosas y estén sujetas a sus maridos. Pero miren lo que habla acerca de la mujer. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ese para es causal, habla de una consecuencia. Y no está diciendo que para que la familia sea más íntegra. Miren lo que dice acerca de la mujer. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que una conducta moral correcta está hablando acerca de que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos establece cómo es el orden y cómo debe funcionar la familia. Dios creó la familia, quien tiene las mejores instrucciones es Dios. Si una mujer no es ejemplo en eso, está faltando al manual que Dios estableció. Y entonces por eso acusa o por eso, digamos, hace ese señalamiento, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En cuanto a los jóvenes, ahí continúan hablando acerca de los jóvenes y versos 6 al 8, miren lo que dice. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A los jóvenes, que son los que están aprendiendo, se les exhorta a ser prudentes. Obviamente los jóvenes, una de las características es que son la época de ser alocados, de hacer barbaridades, ¿no? Es como que
Es la época donde decimos que tenemos derecho a equivocarnos, pero la palabra de Dios no nos llama a eso, a ser alocados, nos llama a ser prudentes. Y me gusta porque habla a Tito y le dice, y lo pone como ejemplo, y sigue definiendo cómo debe ser el joven. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, el joven, aparte de ser prudente, no está con el derecho a equivocarse de cualquier manera, sino que tiene que ser un ejemplo de buenas obras. Hay, y lo he escuchado en las iglesias, padres que dicen, bueno, tiene derecho a equivocarse. Tiene derecho a equivocarse, pues anduvo con una y la dejó embarazada. Bueno, tiene derecho a equivocarse, ya cuando sea mayor ya corregirá. Tiene derecho a ir probando. No, es que el mes pasado anduvo saliendo con una y el mes siguiente anda saliendo con otra muchacha. No, es que es joven, tiene derecho pues a saber cómo es la mujer, a ver si coincide con su carácter, a ver. Hermanos, aquí no está diciendo, no está dando licencias a los jóvenes por ser jóvenes, sino todo lo contrario, está diciendo que deben de ser deben tener buenas obras. Y buenas obras tiene que ver pues con la cuestión de castidad, por ejemplo, algo que se están sacando libros ahora acerca de noviazgos, y una de las cosas que están diciendo, y es que la iglesia se ha convertido en el mundo, pero en la iglesia, en cuanto a noviazgos. Ya el chiste es que con la sierva o con el siervo, y que básicamente es, puedo ser novio con una, luego con otra, luego con otra, luego con otro, hasta encontrar el hombre que el Señor ha puesto para mi vida. Y justamente no es eso, nos llama a ser castos. Si no me voy a casar con ella, no tengo derecho a tocarla o a tocarlo. Si no me voy a casar con él o con ella, no tengo derecho a besos. ¿Por qué? Porque no me voy a casar con él o con ella, no sé. Tengo derecho a conocerlo. Entonces, buenas obras es buenas obras. Y no solamente en el aspecto relacional, sino en el aspecto conductual. Dice, siendo ejemplo de buenas obras en la enseñanza, es decir, los jóvenes también son llamados a enseñar, dice, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Es decir, el joven está llamado a conocer de la palabra de Dios. No porque seas joven, no, es que ya aprenderé de la palabra de Dios cuando sea mayor. Cuando seas mayor, quizá te cueste un poquito más. Dios te llama ahora como joven a estudiar, a comprender, a enseñar y a vivir esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El testimonio de los jóvenes es fundamental. Queremos cambiar a los jóvenes. La forma que van a poder comprender el Evangelio es a través de una vida excelente, espiritualmente hablando, de un testimonio excelente de los jóvenes. Y eso tiene que ver con la sana doctrina. Sana doctrina significa que cuando conozco a Cristo, cuando conozco su obra, cuando conozco la soberanía de Dios, cuando conozco la fidelidad de Dios, cuando conozco todo eso, cuando conozco la pecaminosidad del hombre, cuando conozco la necesidad del hombre de Dios, me conlleva a un estilo de vida ejemplar. Y es lo que le está diciendo a los jóvenes, de modo que el adversario, el enemigo, aquellos que quieren hablar mal de nosotros, se avergüencen y digan, miren qué carácter tienen, mira qué conducta tienen, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Alguno puede decir, no, pero es que se ríen de nosotros. No, no se ríen. Quizás se ríen en el momento. Pero les aseguro algo, mucha gente desea tener un carácter moral irreprochable. Mucha gente cuando ve personas
con un carácter moral íntegro, dice, yo quiero ser como esa persona. Es que mira cómo vive, mira cómo se comporta, mira cómo hace las cosas. Y jóvenes, ustedes están llamados a eso. Y ya por último, el versículo 9 y el verso 10 habla acerca de los trabajadores. Aquí habla de los siervos, pero digamos actualicé el término y lo actualicé, habla de cómo debe ser el carácter de los trabajadores. Dice, exhorta a los trabajadores, le voy a cambiar intencionalmente a los trabajadores, a que se sujeten a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así que acerca de los trabajadores, de personas que hemos trabajado bajo autoridad, lo que está diciendo es que nos tenemos que sujetar a ellos. Es que este jefe mío no tiene ni idea. Bueno, no es tu culpa que no tengas ni idea. Alguien lo puso por alguna razón. Tu deber es sujetarte. No, pero es que eso es injusto. Es que nadie está hablando de justicia. Está hablando de algo, de una responsabilidad. Y dice al final, para que todo adorne la doctrina de Dios, está hablando de una consecuencia de una fe. Y está diciendo que se sujeten a sus jefes. En el trabajo, en uno de los trabajos que tuve, sabía más que mi jefe. Las cosas como son. Pero mi deber era sujetarme a él, apoyarlo. Y ya. Podía haber montado pleito y haber tratado de tirarlo abajo y decirle yo soy mejor. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que cuando él me pedía ayuda, porque no sabía, yo iba y le ayudaba. Mis compañeros me decían, Íñigo, ¿por qué vas a ayudarlo? ¿Por qué no le pones la zancadilla para que se caiga y tú subas? Lo bueno es que Dios terminó poniéndole a él en un lugar mejor y a mí me terminó poniendo en ese lugar. Pero de algo que me decía, quedé bajo el gerente general, era el gerente de operaciones. Lo que me decía el gerente general es que, Íñigo, tu apoyo y tu testimonio cuando ayudaste a esa persona ha sido lo que te ha llevado a ese lugar. Hermanos, no nos llaman a poner la zancadilla a nadie, nos llaman a sujetarnos a nuestros jefes, te nos guste o no nos guste. En segundo lugar, exhorta a los trabajadores a que agraden en todo. Agradar no es complacer sin más. Agradar es hacer las cosas correctamente. Hermanos, nos pagan por trabajar, no por mirar Facebook. Nos pagan por ordenar libros, no por estar ahí sentados viendo cómo van dejando los libros en los estantes. Y luego pues ya los ordenaré cuando sea. No, a mí me pagan por ordenar libros, ¿no? A mí me pagaban por hacer reportes, por llevar bien, por gestionar correctamente la planta. Ese es mi llamado. Y yo tengo que agradar y tengo que hacer las cosas correctas. Hago las cosas bien. Algunos dicen, no, pero es que este trabajo no me gusta. Si no te gusta, nadie te está diciendo que te quedes. Puedes buscar un trabajo que te agrade. Pero si estás trabajando, debes buscar agradar, hacer las cosas correctas. También exhorta a los trabajadores a que no sean respondones. Creo que esa palabra, creo que eso no voy a meterme, no ser respondones. Estamos en una época en la que, como decía al principio, tenemos derecho a todo. Y mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Pero honestamente, la Biblia nos enseña a someternos, a sujetarnos. Cuando habla de no ser respondones, está hablando de sujetarnos a esa autoridad que tenemos ahí. Como les decía, quizás sepamos hacerlo mejor, pero Dios nos manda a sujetarnos. La sujeción es una sujeción
¿cómo decirlo? Es una sujeción donde yo tomo la decisión de que a pesar de lo que hay, yo voy a hacer las cosas bien. Y no ser respondón es parte de esa sujeción. No defraudando, ahí les dejo en su pensamiento a qué hora llegan, a qué hora salen de trabajar, están pagando los impuestos correctamente, están declarando correctamente todas las ganancias, los que son trabajadores autónomos, etcétera, 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 etcétera. ¿Hacemos trampa? No defraudar es no hacer trampa. No hacemos negocios bajo agua. ¿Son negocios correctos? Cuando estoy en mi trabajo, no me dedico a sacar fotocopias. No, es que necesito esto para mi casa. Hermanos, eso es defraudar. Es que necesito un paquetito de hojas para mi casa, es que me quedé sin hojas en casa, entonces me voy a llevar ahí como 100 hojitas y me lo llevo a casa. Es que hay el lapicero, el bolígrafo del trabajo, se me olvidó dejarlo en el trabajo y me lo llevé y luego lo dejé en casa y tuve que pedir otro. Hermanos, defraudar es defraudar. Lo del trabajo es del trabajo, lo de casa es casa, y debemos aprender a ser honestos en nuestro trabajo. Y entonces diciendo no, que se sujeten, que agraden, que no sean respondones, no defraudando, y dice sino, ya está poniendo lo contrario, mostrándose fieles en todo. Es decir, somos trabajadores por excelencia. En Guatemala, en la época de los 70, en la época había corrupción, obviamente, pero era muy interesante. Y por eso creció la iglesia evangélica, porque las empresas pedían que los contadores fueran cristianos, porque su testimonio era increíble, eran personas fieles. Entonces pedían una carta de recomendación de los ancianos, del cuerpo de ancianos o del liderazgo, una carta de recomendación. Hermanos, eso es mostrarse fieles. O sea, su testimonio era tan bueno que ellos decían, yo quiero un contador cristiano, no quiero, o sea, el que me va a manejar las finanzas, no quiero que no sea cristiano, porque me va a engañar. Un cristiano era sinónimo de manejar bien las cosas. Y eso es lo que está llamando Tito aquí a nosotros, mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si se dan cuenta, en estos 10 versículos se está asociando características, comportamiento, está asociando con doctrina. ¿Por qué? Porque cuando conozco bien la palabra de Dios, la consecuencia es una vida que busca agradar a Dios. Ancianos o personas, hombres mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, trabajadores. Dios nos llama a que vivamos realmente esa sana doctrina. Y esa sana doctrina es que cuando conocemos a Dios, Dios nos transforma, nuestro carácter y nuestro testimonio cada día es intachable, va de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Así que les animo y vean que va muy relacionado con lo que habíamos visto antes. Hablaba del carácter del liderazgo dentro de la iglesia, hablaba de cómo no debe ser el liderazgo de la iglesia, y ahora está hablando de cómo debemos de ser, sea quienes sean, dentro de la iglesia. Pablo le está escribiendo a Tito acerca de cómo debe ser el carácter de un verdadero cristiano. Y el reto es grande. Y volver a recuperar el testimonio va a ser una dura batalla. Cuando hoy hablaba con este amigo acerca de cómo se habían comportado las iglesias evangélicas aquí en Comitán en relación a la pandemia y a someterse
pues a la decisión de las autoridades de no reunirse en el local, pero bueno, nunca nos prohibieron reunirnos por internet o hacer cosas de estas, ¿no? Él me decía, mira, es triste ver que somos como iglesias evangélicas aquí en Comitán, somos el hazmerreír de la población. No hemos demostrado valores, no hemos demostrado carácter, no hemos demostrado nada. En todo hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera. Y dice, y las consecuencias han estado. Ha habido pastores, ha habido liderazgo que ha muerto por coronavirus gracias a eso. Y dice, somos el hazmerreír. Hermanos, aquí nos está llamando específicamente a demostrar ese carácter. Luego vamos a ver en el capítulo 3 cómo nos llama a relacionarnos con las autoridades. Pero nos está llamando a demostrar un carácter. Y hermanos, pues que no pase lo que está pasando aquí en esta pequeña ciudad. Los cristianos somos el hazmerreír. Que allá donde estemos, en este caso es Cali, los alrededores, nuestro testimonio sea tan bueno que la gente diga, ellos son diferentes y merece la pena creer lo que ellos creen. Merece la pena conocer a Dios. Merece la pena creer en el Señor Jesucristo y comprendan realmente quién es Dios. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias porque nos exhorta como hijos tuyos a tener vidas intachables, a tener vidas ejemplares, quizá no intachables, ejemplares. Señor, ayúdanos a tener un buen carácter, a que los no cristianos, aquellos que nos rodean, vean en nosotros la diferencia. Señor, que seamos un ejemplo para la sociedad. En la iglesia del primer siglo no solamente era la predicación lo que les transformaba, que sí había predicación, pero es que, Señor, realmente muchos cambios y mucha gente quería ser cristiano por el ejemplo de las personas que decían ser cristianas. A pesar de la persecución, a pesar de morir en el circo, a pesar de todo lo que había, Señor, ellos veían el ejemplo de ellos, veían su vida moral, veían su forma de reproducir el carácter que tú tienes, tu santidad. Y ellos decían, queremos ser como ellos, a pesar de lo peligroso. Señor, que las personas que nos rodean, viendo nuestro carácter, que replica tu santidad, Señor, puedan desear conocerte a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.